Cuando uno viene a Segovia y quiere disfrutar de la gastronomía de la provincia, suele disfrutar de un buen plato de cochinillo, pero no es el único plato que se puede disfrutar en la ciudad de Segovia. También se puede, por ejemplo, probar el cochifrito o el cordero. Y por ello, hoy hemos venido a, bueno, pues a hablar con Nuria, que lleva el restaurante San Marcos, y también el Asador de Segovia, que es de lo que vamos a hablar hoy principalmente, porque nos van a explicar un poco cómo ellos preparan sus preasados realmente. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué muy tal? buenas. Antes de empezar y centrarnos un poco en el tema de los preasados, sí que me gustaría saber un poco cómo va, o cómo surge esta empresa, tanto un poco del restaurante San Marcos en el que estamos ahora, como el Asador de Segovia, que al final yo creo que mucha gente asocia más este restaurante más que el propio asador, pero al final es un poco, son como primos hermanos, vamos a decir, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo surge? Pues te contaré que por necesidad. Nosotros, el restaurante San Marcos es una empresa, es un restaurante que está a las afueras de la ciudad, en la zona más bonita, es verdad, pero está a las afueras de la ciudad, con lo cual trabajar con el turismo es prácticamente imposible. Y entonces empezamos a pensar cómo podíamos atraer al cliente. En San Marcos fue con el marisco, pero seguíamos con esa espinita. Nosotros queríamos vender asado, porque es el plato típico de Segovia, el asado de cordero y cochinillo. Entonces empezamos a trabajar sobre la técnica que ahora hacemos en nuestro asador y empezamos a pensar que no podíamos asar y vender recalentado si no lo vendíamos. Aquí el cliente no venía a comer asado porque le pillaba lejos y no lo conocía. Entonces empezamos a pensar que había otras técnicas con las que nosotros sí podíamos trabajar y dar al cliente una carne, un cordero asado, un cochinillo asado con un sabor especialmente singular y ser idéntico al que podíamos comer en cualquier restaurante de Segovia del centro, ¿no? Sí. Queríamos igualarnos, fíjate, no queríamos otra cosa. Esa gente nos parece muy importante, la gente que fue pionera en todos estos platos del cordero y el cochinillo, y queríamos ser, pues teníamos la responsabilidad de vender también cordero y cochinillo en San Marcos, con lo cual empezamos a hacer unos corderos, unos cochinillos pues a otras temperaturas, ¿no? Que pudieran darnos resultados para poder quitar la palabra por encargo, a la vez tenerlo en nuestras cámaras y poder dar al cliente ese cordero y ese cochinillo en perfectas condiciones. Por eso fue por necesidad. Nosotros queríamos vender asado y venderlo de la mejor manera posible. Claro, vosotros decidís que queríais vender asados, pero de una manera específica. Me hablabas de una especie como de método, de una forma de prepararlo, incluso, bueno, podríamos decir única, que no se ve en ningún otro sitio. ¿En qué consiste un poco esa técnica, esa forma de preparación de esos preasados, que ahora comentaremos un poco? Sí, nosotros recibimos el cordero en fresco de nuestros proveedores, principalmente segovianos, y lo que hacemos es una técnica, lo envasamos y lo preasamos como a otra temperatura diferente, porque tampoco es a baja, pero es a una temperatura diferente que no daña las cualidades organolépticas del producto y permite que cuando lo vaya a comer el cliente, una vez que se le ha dado el dorado, sí, esté súper crujiente, con una textura delicada, sabrosa. Entonces, eso es lo que queríamos conseguir y por esa técnica nos decantamos. O sea, que si yo, por ejemplo, como persona, como particular, quiero comprar uno de estos preasados, ya sea, por ejemplo, de cochinillo, ya sea de cordero, cochifrito, un poco lo hemos comentado al principio, yo lo compro y ¿qué me viene en ese producto? ¿Cuáles son las partes? ¿Qué es lo que voy a reconocer cuando compre el preasado? Pues en la empresa dedicada a los preasados, que es el Asador de Segovia, ahí tenemos el cochinillo en diferentes formatos. Lo tenemos en cochinillo entero, en cochinillo en medios, en cuartos, en octavos, porque es una ración, digamos, sí, y todo viene envasado y lo presentamos en cajas en las que, si es una persona en particular, se lo puede llevar a sus casas, y si es un cliente profesional,
pues se lo podemos llevar a su restaurante, o si es un catering, o si es una gente que quiere prepararlo para un evento. Nosotros tenemos esa serie de formatos. También en el cordero tenemos diferentes formatos, porque está el cordero en cuartos, delanteros y traseros, luego está en paletas y piernas. O sea, hay diferentes formatos para que lo puedan pues, asar, terminar el asado en sus casas o en sus restaurantes. ¿Y tiene que ser en algún tipo de horno o de horno en específico? O yo, por ejemplo, uno en casa o en un restaurante, un profesional lo puede meter normal, incluso podría ser uno de leña, o sea, daría un poco igual, ¿no? Porque lo importante es que el propio producto ya tiene el sabor preparado y listo más que nada para ese golpe, vamos a decir, último de calor, para que se quede doradito y ya con eso estaría, vamos, ya para chuparse los dedos, como quien diría. Eso es. Sí, el producto ya viene preparado con agua, con sal, con aceite de oliva, preparado simplemente para que lo podamos meter a un horno y ya terminemos el dorado y nos lo podamos comer. Lo podemos terminar en un horno de casa, en un horno de profesional, de cualquier marca, de horno de cualquier restaurante, en un horno de leña impresionante, porque cómo termina un asado tradicional en un horno de leña, ¿no? Pues igual, esto adquiere esos sabores que aporta la leña y todo lo que aporta un horno de leña, claro. Pues todas esas grandezas se las aporta nuestro cordero de cochinillo y acaba con un sabor espectacular. Sí, y justo estábamos hablando ahora, bueno, me estabas comentando sobre todo el tema de los profesionales. Entiendo que, claro, como son digamos, como unos productos que ya están, que les queda ese golpe de calor que decíamos, ¿no? Ese finalizar. Le facilitaría la vida, intuyo mucho, ¿no? Al profesional, al propio chef que tenga que prepararlo al final, ¿no? Pues mira, es uno de nuestros objetivos, facilitar el trabajo al profesional, a la persona que en su casa quiere terminar, sea hombre o mujer, porque en las casas también hay grandes cocineros. Hay muchas mujeres, muchos hombres que cómo cocinan. Absolutamente. Que ya podían venirse a mi restaurante a cocinar, porque son maravillosos. Esas personas pueden terminar nuestro producto totalmente en sus casas. Y al profesional pues lo facilitamos, porque asar de forma tradicional exige 2, 3 horas, ¿sabes? Y eso ya no tenemos ese tiempo. Claro. Ya no hay esos profesionales que sepan hacer ese tipo de asados, con lo cual lo que hacemos es facilitar el trabajo. Y creo que es muy bueno, porque en los restaurantes se trabaja mucho. En las casas las mujeres o los hombres que cocinan trabajan mucho. Entonces, si nosotros aportamos ese granito de arena, me parece muy importante. Y sobre todo sin perder esa esencia que tiene, ese sabor, esa jugosidad que siempre pasa muchas veces, que te vas a preparar la comida, esa carne y se te queda un poco como dura. Pero en este caso, la jugosidad, que es lo principal de ese cochinillo y ese cordero, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Y entonces, por ejemplo, ese profesional, ese particular que quiere adquirir este cordero, ya sea en cuarto, ya sea de la manera que sea, que al final vosotros lo tenéis de muchas formas, muchos tipos. ¿Cómo podría contactar con vosotros para, bueno, pues para, digamos, haceros como un encargo, vamos a decir? Pues puede contactar con nosotros a través del teléfono del asador, que es el 921 44 51 37, o metiéndose en la página web del Asador de Segovia o directamente en San Marcos. Que pueden venir aquí. Que pueden venir aquí y pueden venir a por ello y se lo pueden llevar. Nosotros lo servimos, desde el Asador de Segovia, lo servimos a domicilio, a las casas. Bueno, en las casas generalmente tenemos una tienda online que está en la página web del Asador de Segovia y entonces a través de esa página se pide un particular el cordero o el cochinillo. Nosotros también se lo servimos a particulares, digo a profesionales, perdóname, a restaurantes y a otros restaurantes, y eso pues tenemos unas personas, unos comerciales que se dedican a vender a esos restaurantes y después se lo llevamos. O sea que al final más facilidad incluso, o sea, quiere decir. Sí, sí. O sea, jugoso, fácil de tomar, sí. E incluso te lo podemos llevar hasta la puerta del restaurante, casa. Muy importante. Muy importante final... que facilitar las cosas, no solo al profesional, sino cómo me lo traen a casa, pues también hay que facilitar.
La persona que, por ejemplo, esté interesada en este tipo de productos, que al final lo que le hace es facilitarle mucho la vida, el hecho de no tener lo que comentabas tú, no todo el mundo tiene 3 horas para prepararlo, que sí, con esmero y tal, pero al final vosotros sois los que le ponéis ese cariño, ese esmero. Entonces, ¿qué le comentaríais, qué le diríais a esas personas? Que vengan a vernos, esta es su casa. Entonces vengan, prueben nuestros productos y si se lo quieren llevar a sus casas, que se lo lleven. Y si lo quieren probar y que algún profesional quiere que nos llame, nos acercamos a su restaurante o que venga él a nuestro restaurante a probarlo. Con toda facilidad ellos pueden contactar con nosotros. Nosotros, para que tú te hagas una idea, somos cocineros. Lo primero que somos cocineros, porque cocineros o cocineras, ¿no? Que hemos querido acercar nuestro producto, el producto de Segovia, el producto del cordero, el cochinillo, a otros sitios, a otros lugares, pero que Segovia salga fuera. Nosotros queremos que Segovia se haga grande, entonces ponemos nuestro granito de arena para que eso pase, con el cordero y con el cochinillo, a través de unos cocineros y unas cocineras que quieren seguir luchando por el gran sabor, por el disfrute de la comida, por la tertulia de una mesa, ¿no? Por todas esas cosas que de forma tradicional se han hecho toda la vida, pero que ahora hay que mejorar y hay que pues, dar un paso al frente, ¿no? Y un pasito hacia adelante para ayudar a estos jóvenes que trabajan tanto, pero que les encanta comer. Entonces hay que ayudar y nosotros, pues bueno, pues de esta manera vamos a intentarlo. Pues con ese granito de arena un poco también el Asador de Segovia se ha encargado y se encarga y continuará en el futuro de facilitar un poco la vida tanto a familias como a profesionales. Así que he de decir que me he quedado con un montón de hambre y sinceramente habrá que probarlo. Así que bueno, y solo podemos decir que vengan a disfrutarlo, que lo prueben en persona y que saquen sus propias conclusiones, que seguro que van a ser buenas. Un saludo.